¿Cómo estás, Fernando? Soy Daniel Ciampicini. ¿Cómo te va? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos en la audiencia? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Bueno, ahora que pasó lo que pasó, ya Milei se reunió con Alberto, hay que ver cómo sigue toda esta historia, ¿no? Se está conformando el gabinete de Milei. A mí me gustaría que vos me contaras y que le explicaras a la audiencia de Círculo Rojo por Radio Continental Bahía Blanca, ¿qué expresó la gente con el voto a Milei? A ver, no creo que haya una sola expresión o que sea algo uniforme lo que se haya representado en el voto de este domingo. Es como, no sé si se acordarán de esos libritos infantiles de Elige tu propia aventura. Sí, bueno, sí. Algo parecido creo que es lo que está pasando o lo que nos permitiría explicar un poco el fenómeno Milei. Ajá. No hay un patrón firme ni un patrón fijo, como lo diría cualquier manual de comportamiento electoral o de análisis político. No hay una explicación homogénea. Tenemos una cantidad importante de gente, creo que es el factor predominante, que vota con una idea, con una intención de cambio, ¿no? O sea, el voto a Milei representa un rechazo sobre todo a la clase política vigente y a lo que ha hecho a lo largo de estos 40 años de democracia, particularmente estos últimos 8 años de gobierno, ¿no? Tanto de Juntos por el Cambio como de Frente de Todos. Sí. Entonces, ese voto de crítica hacia la gestión me parece que es el puntal esencial, independientemente de las propuestas. Ajá. La segunda parte de este Elige tu propia aventura tiene que ver con las ideas que representa Milei, pero no en un sentido tan preciso, tan fino como tal vez parece que quisiera Milei mostrar en su discursiva, sino el rechazo a un Estado omnipresente. Ajá. Es decir, que parte del resultado nos permite pensar que se rompió el consenso post-crisis del 2001. Ese consenso en el cual la crisis social se resolvía a partir de la respuesta del Estado. Sí. Hoy el Estado es percibido por una parte importante del electorado como parte de un freno. Es decir, todo aquello que nos sacan por impuestos, claro, o que actividades que se van limitando, o dificultades en el ejercicio de la vida cotidiana, ejemplo, ley de alquileres, ejemplo, inflación, son percibidas como responsabilidad directa del Estado. Entonces, el discurso de Milei, que va en línea con achicar al Estado o con modificar de raíz cuál es el rol del Estado en Argentina, puede resultar creíble. Ajá. Y el tercer, Elige tu propia aventura, tiene que ver con una reacción más nítida antikirchnerista. Ah, mira vos. Que yo creo que es el corte más pequeño dentro de los votantes de Milei, pero que en última instancia fue el que le permitió ganar esa diferencia, que le permitió tener un resultado abrumador, ¿no? Es decir, la opción de que esta responsabilidad que se le achica al resultado, al desempeño económico, social y político de todos estos años, es responsabilidad nítida del kirchnerismo. Y Milei quedó consolidado como la única opción viable, al final de cuentas, que permitía mostrar un rechazo efectivo a esa opción. Entonces tenemos como tres perfiles, ¿no? El perfil antiestado, el perfil anticlase política, sí, y el perfil antikirchnerista. Ajá. Porque yo te iba a preguntar, Fernando, le decimos a la audiencia de Círculo Rojo, estamos hablando con Fernando Domínguez Ardú, que es politólogo, docente, analista político, este tema que instaló Milei en contra de la casta política, ¿no? Es una de las partes. Milei no es un fenómeno loco en términos de lo que está pasando en la política mundial. Se alinea perfectamente a una clase, a un estilo de liderazgos, Trump, Bolsonaro, sí, o en formas partidarias, podemos hablar Fratelli Italia en Italia. Sí. Esto por derecha, pero no es ideológico. También por izquierda tuvimos en su momento a Podemos en España, como parte de este mismo fenómeno, que curiosamente hasta usaba la misma discursiva, ¿no? La misma terminología de casta, que presenta todo en términos de un nosotros contra ellos. ¿Sí? De hecho, se lo suele denominar populismo de extrema derecha, en los casos que son ideológicamente de derecha, y en otros casos también como movimientos o partidos antisistema. Milei
es uno más de manual dentro de esta dinámica, ¿no? Jugando con las reglas del sistema democrático, presentan una crítica furiosa, y el término que estoy utilizando no es casual, al funcionamiento de la democracia. Ajá. ¿No? Y empiezan a plantear esta diferencia en términos de nosotros contra ellos, identificando a sus propios votantes como aquellos que se ven en pérdida dentro del funcionamiento del sistema democrático. Claro. Entonces pugnan por un cambio de las reglas de juego dentro del sistema democrático, pero por un cambio de las reglas de juego del sistema Sí. X, cual sea el rector. En el caso de Milei, parece ser el económico y el rol del Estado. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, esa definición anticasta tiene sentido para la principal parte de su electorado, Ujú. que es la que se define así como la que no tenía ningún anclaje en las fuerzas políticas tradicionales. Sí, sí. Viste que siempre se habla de ganadores y perdedores, ¿no? Bueno, el gran ganador obviamente fue Milei. Ahora, ¿y Macri? Para mí fue un ganador en este sentido. De hecho, ¿por qué fue un ganador? Hasta las elecciones generales, hasta la primera vuelta, Milei todavía no era considerado un candidato viable. Es más, después de las primarias costaba interpretar por qué había ganado y se dudaba de esa elección de tercios. Y Macri, con su apoyo, que primero se mostró con el apoyo formal de Patricia Bullrich, termina en brindarle la capacidad de mostrarse como presidenciable. Es decir, desarticula los riesgos a ese discurso del miedo que, con el diario del lunes, sin eficiencia, intentó impulsar la campaña oficialista. Macri en ese sentido se muestra como prenda de gobernabilidad, y cuando tenía un liderazgo político bastante disminuido, que parecía devaluado, se convierte en una pieza clave para garantizarle gobernabilidad a Milei. Es decir, el apoyo de Macri a Milei, perdóname, el apoyo de Macri a Milei desarticuló el discurso del miedo. Para mí sí. A ver, consolidó una identidad nítida dentro del bloque peronista, ¿sí? En rechazo ya no solo a Milei, sino también a Macri, lo cual permitió al peronismo consolidar su base electoral, pero al mismo tiempo también permitió a Milei consolidar una base electoral que no tenía. Y claro, por eso Macri es un ganador en este juego. Sí, sí, sí. Porque es el que logra articular esos pocos puntos que le faltaban a Milei para ganar. ¿Y qué va a pasar con Juntos ahora? Qué gran pregunta. Me preguntabas el sábado y yo te decía que estaba completamente roto y desarticulado. Hoy pongo un gran signo de pregunta. Sabemos que van a haber actores que van a salir, algunos ya lo hicieron públicamente. Sí, Carrió, por ejemplo. Cívica, exactamente. Pero tienen una ventaja, que es que a diferencia de la Libertad Avanza, entre comillas, tienen tierra. Tienen gobernadores de distintas extracciones que por separado no van a tener el mismo poder de negociación que van a tener unidos. Eso por un lado. Por el lado del radicalismo, se suma, que esto era una incógnita hasta el domingo, que el electorado radical votó a Milei en términos generales. Sí, sí, sí. Entonces, el radicalismo está en una tensión respecto a su propia identidad y a qué hacer en los próximos meses. Porque si bien en su lógica partidaria, en su propuesta, debieran ser opositores, su propio electorado le está demandando otra cosa. Juntos por el Cambio puede ocupar ese lugar o esa posición central. Ahora, la pregunta que yo haría es cuál va a ser el rol del PRO dentro de eso. Claro. Porque el PRO tiene muchos menos gobernadores, o sea, tenemos contados con los dedos de una mano, o sea, Chubut, Capital Federal, y no va a tener la misma posición de condicionamiento. Es decir, el PRO va a jugar como una especie de aliado dentro de la coalición oficialista, y el resto de Juntos por el Cambio va a consolidar una posición más negociadora con el gobierno nacional. Entonces, yo no sé cuáles van a ser los términos en los cuales la coalición va a seguir en pie o no, quiénes van a ser los actores y cómo se va a dar, pero es muy probable que el PRO quiera mantener su posición de condicionamiento
y no tiene el mismo peso solo Claro. si no es aliado con los radicales y con los gobernadores provinciales. Creo que hoy tienen más incentivos para mantener la unidad de los que tenían hasta el domingo. La última, ¿qué representa este llamado del Papa que se conoció hoy a Milei? Hay dos cosas para mí. Una que es y esto es una interpretación personal, ¿no? En general siempre el Papa me da la sensación de que trató de ponerse en posiciones polémicas respecto a la política argentina, ¿no? Y hacer una llamada rápida a Milei me parece que va en esa línea, en algo de lo que yo en lo personal hubiera esperado. Ajá. Ahora, si lo corremos de ahí, es algo protocolar y necesario. Ajá. Y algo que me parece que es una sana noticia para estos días, Sí. es que todos estos aspectos protocolares que vemos o debiéramos ver normalmente en un traspaso de poder, los estamos viendo. Yo inscribo el llamado del Papa a Milei en la misma línea de los mensajes protocolares de los gobiernos, Sí. ejemplo, Brasil, Sí. aunque no sean precisamente a gusto de los actores. Está claro. O sea que hay una tendencia, hay una tentación a unos parámetros normales en términos de política exterior. Sí, sí. Por eso lo quiero meter más en lo simbólico diplomático que en lo simbólico religioso, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Desde lo simbólico religioso creo que el mensaje es esperable, desde lo simbólico diplomático es necesario.